medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras. Nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del reverendo Jesús Brito. Vida abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Hola, buenos días. Buenos días en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos y para todas. Seguimos con estos programas y vamos a hablar hoy de algo muy importante para mí, y vamos a hablar de los pensamientos, de cómo controlar usted y yo los pensamientos. Usted diría que eso es imposible. No es imposible controlar los pensamientos. El cristiano tiene que controlar sus pensamientos. Usted y yo tenemos que controlar nuestros pensamientos. Y antes de seguir, vamos a orar a nuestro Dios. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, grande y para siempre tu misericordia. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar, a hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude de una forma poderosa para beneficio espiritual de todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy de cómo controlar el pensamiento. Y para ello tenemos unos cuantos versículos. Pero el primero que vamos a leer hoy o ahora es Colosenses 3, del 1 al 3. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios añada bendición a su palabra. Tenemos el dicho del apóstol Pablo, un versículo, una lectura muy conocida por todos nosotros, por todos los que leemos la Biblia. Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque arriba está Cristo sentado. Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado? A la derecha de Dios, el Padre. Entonces nosotros tenemos, si nosotros oímos estos consejos del apóstol San Pablo, es fácil para nosotros poder guardarnos de los malos pensamientos. Los malos pensamientos nos llegan conforme a cómo vivimos. Si vivimos pensando mal, hay gente que piensa mal de otros, de otras gentes, en fin. Y esos malos pensamientos nos llevan al pecado. Y la Biblia dice en este capítulo 16 de Proverbios, ahí nos enseña el gran proverbista Salomón, capítulo 16, versículo 30, dice así: cierran sus ojos para pensar perversidades. Oiga, cierran los ojos para pensar perversidades. Hay gente que cuando se acuesta va a pensar tonterías y por eso no pueden ni dormir, no pueden conciliar el sueño, porque comienzan a pensar cosas y su vida es, usted es lo que piensa, usted es lo que maquina aquí en la cabeza. Por eso los que me han oído a mí predicar, los que me han oído hablar de la palabra de Dios, como muchos de ustedes que me han oído bastantes veces, saben que yo tengo un dicho de muchos años, que yo siempre digo que aquí es que se pierde y se gana la batalla, en la cabeza, en la mente.
Porque si yo me apoyo siempre de los Josué y Caleb, porque cuando fueron 12 espías que Moisés mandó a que vieran la tierra prometida, y 10 llegaron diciendo que no se podía entrar, que era imposible penetrar a ella, porque habían gigantes y en fin una serie de dificultades que los hacía, que hacía la cosa imposible. Además tenían que librar batallas. Pero Josué y Caleb dijeron, sí que podemos, si ya Dios nos los ha entregado en las manos, si ya Dios nos ha dicho que es nuestra tierra, que vamos a heredar esa tierra que Él nos lo ha dado en posesión. Entonces, ¿cómo vamos a tener miedo? Vamos a triunfar. Entonces, en la mente se crea lo que yo puedo hacer. Si yo comienzo, yo le dije a una persona hace muchos años, me dijo, yo no quiero a mi mujer. Tengo hijos con ella, pero no la quiero. Y yo le dije, ¿quiere cambiar eso? Y él me dijo, sí, pero ¿y cómo lo cambio? Si es que yo no la quiero. Y yo le dije, entonces, pues comienza a pensar desde ahora mismo en adelante. Comienza a pensar que tú la quieres, que ella es la madre de tus hijos y que tú la quieres tanto y que tú la amas, bueno, vívela. Piensa en ella desde el punto de vista del amor. Pero yo no digo, comienza a pensar así. Solo date un tiempo, date un mes. Un solo mes. Pensando que tú la quieres mucho. Y cuando te llega el pensamiento de que no, tú dices, sí, yo la quiero. Y comienza a quererla durante ese mes. A decirle a ella que tú la quieres. Y a decir y a pensar tú. Y a meterte en la cabeza que tú la quieres. Y al cabo del mes volvemos a hablar. Bueno, y cuando se completó el mes, yo lo llamé y le dije, ¿qué pasó? Y dice, pues la estoy queriendo un poco más. Digo, sigue pensando que la quieres. Y después, al final me dijo, pues ahora la quiero muchísimo. Digo, gloria a Dios. Porque usted es lo que piensa. Usted dice, no, yo no puedo hacer esto porque, y no se puede decir, pero la Biblia dice que busquemos las cosas de arriba. Pensemos en lo de arriba. Pensemos en lo del Señor. Pensemos cómo acercarnos a Dios. El libro de los Romanos, en su capítulo 8, y en el versículo del 4 al 5, o del 5 al 7, perdón, del 5 al 7 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, usted, si está pensando en Jesucristo, usted está pensando en las cosas de arriba. Y usted no tiene tiempo porque usted tiene la mente ocupada en Dios, ocupada en el Señor Jesucristo, ocupada en el Espíritu Santo. Usted solamente está pensando en eso y esa es la razón por la cual lo hace a usted estar firme en Cristo. Muchos dicen, no, porque Satanás, no le dé lugar al diablo, dice la Biblia, y él huirá de vosotros. Dice, porque el ocuparse de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Vida y paz. Y el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero los que se sujetan a la ley, ni se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. No pueden, porque están acostumbrados a vivir una vida sin Dios. Y cuando se vive una vida sin Dios, pues no se tiene muchas cosas. Pensar en Dios es como una utopía. Es como nada. Ahora, cuando usted piensa en Dios, pone a Dios en primer lugar en su vida, pone su familia, pone sus cosas, lo prioritario, lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta, entonces su vida entera se convierte en un placer vivir. Y usted piensa qué bueno es vivir en Dios, porque Dios es maravilloso. Ese es el asunto, pensar siempre en Dios. Pensar en Dios siempre. El apóstol Pablo, ese gran apóstol de los gentiles, en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Él guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si nuestros pensamientos son siempre en las cosas de Dios, en las cosas maravillosas que el Señor tiene, vamos a vivir una vida santa y pía delante de Dios. Una vida llena de Dios, una vida llena del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para pensar en otras cosas, sino pensar en las cosas de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Guardará nuestros pensamientos, todos nuestros pensamientos estarán guardados en Cristo. Entonces no hay tiempo para que Satanás venga. Algunos dicen, no, porque Satanás es muy sucio y la carne es débil. Bueno, mire, eso lo sabemos, que la carne es débil. Pero la Biblia dice, en uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, es Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si pensamos, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo, voy a guardar mis pensamientos para Dios, voy a pensar en el Señor. Vamos a pensar en el Señor todo el tiempo. Y no vamos a tener tiempo de pensar en tantas tonterías que a veces pensamos cuando no se está en Cristo. Cuando no sé, a mí, yo le pregunto a la gente, ¿por qué tú no te conviertes a Jesucristo? Me dice, no, porque es que entonces, hombre, que tengo que esto, que no, hombre. Si usted va a ponerse en las manos de Dios. Cuando se pone uno en las manos de Dios, no tiene tiempo para pensar en tonterías. Piensa siempre en las cosas de Dios. Eso es todo, en las cosas de Dios. Lo que pasa es que cuando el hombre no está en Dios, pues normal, pero nosotros los cristianos sí. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted y yo somos cristianos. No somos cristianos por el nombre. Somos cristianos porque hemos entregado el corazón. Cuando nos bautizamos, morimos al meternos al agua, resucitamos cuando salimos de ella. Y ahora podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo. En Gálatas capítulo 2 y versículo 20, hay un versículo ahí que si lo leemos, vamos a entender muchas cosas del Señor. Un versículo precioso, Gálatas 2:20, dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, porque Cristo se ha entregado por mí. El inocente se entrega por el culpable. Yo soy el culpable. Cristo es el inocente. Sin embargo, Él se entregó por mí. Yo de joven cantaba una canción que decía, oculto entre la sombra veo a Cristo. Le conozco sus heridas, yo las vi. Es el único que puede comprender. Entonces, usted y yo tenemos un encuentro con Cristo. Hemos tenido un encuentro con Cristo. Ya no somos cualquiera. Ahora somos personas que buscamos al Señor, que estamos imbuidos en las cosas de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando se vive en Dios, no se puede pensar en nada más que no sea en Dios. En Dios tenemos todo. En Dios podemos dominar nuestros pensamientos. Y cuando algún pensamiento nos llega, porque a veces nos llega cualquier pensamiento porque nos descuidamos, decimos no. Como dice el canto, no, Satanás, no hay lugar para ti, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, no hay lugar no hay lugar para el diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él no tiene tanto poder.
El que tiene el poder está con nosotros. El apóstol Pablo dice, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede estar contra nosotros, porque Él está con nosotros, Él está conmigo, Él está con usted. En ese momento que usted va conduciendo ese vehículo, Él está con usted. O que usted esté estudiando, Él está con usted. En este momento que quizá el pecado ha llegado a aflorar su vida, Él está con usted. No deje que el pecado entre. El pecado entra si usted le permite que entre. No le permita al pecado entrar a usted. El cristiano no peca siempre. Yo siempre digo otra cosa que me han oído tantas veces la gente que me escucha, que me han escuchado por tantos años, que el cristiano cuando peca es como un accidente, como cuando usted va a salir de la casa y se tropieza con la puerta. A mí me ha pasado muchas veces, me he tropezado con la puerta, son accidentes. Entonces el pecado en el cristiano es un accidente. Usted y yo tenemos accidentes, pero vivimos con la mente ocupada en Dios. Cuando se vive con la mente ocupada en Dios, no hay lugar para el pecado. Cristo está con nosotros. Cristo nos ha llenado del Espíritu Santo. La Biblia dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Y eso de que el ángel, un ángel guardián, que tenemos un ángel guardián, eso es tontería. Tenemos el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él está con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces no hay lugar. No le dé lugar al diablo. No se lo dé, por favor. Él, ni yo tampoco. No le demos lugar al diablo. Él ha sido derrotado por Jesucristo. Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Lo derrotó en la cruz. Le ganó la pelea en la cruz del Calvario. Él creía que no y por eso él quería que Jesús no fuera a la cruz. Y Jesús estuvo orando para no ir. Pero en una él decía, Señor, haz tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz para que pagara por sus pecados y por mis pecados. Ya Él lo ha pagado. Él lo ha hecho todo. Solamente falta que usted y yo digamos, Señor, voy a estar en tus manos. Y mis pensamientos, tómalos y hazlo tú para gloria de tu nombre. Si pensamos así, no le damos lugar a Satanás. Nunca le damos lugar a Satanás. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y recuerde, Él no es todopoderoso. El todopoderoso está de su parte y de la mía. Entonces, Él es un tentador, un enemigo suyo y mío. No lo dejemos entrar a nuestra mente. Digámosle no. Y usted verá que Él huirá de vosotros. Dios me lo bendiga. Y hasta el próximo domingo.